Tengan muy buenas tardes todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda tutoría de la Cátedra Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, no sin antes pues hacer un breve recordatorio, un breve comentario. Eh, Solamente estamos conectados o se han conectado 9 de ustedes. Somos, el grupo está conformado por 24 estudiantes y mi persona. Y pues por tal razón, ¿verdad? En las tutorías deberíamos de estar conectados esa cantidad, ¿verdad? Espero que en el transcurso de la tutoría pues se vayan incorporando los demás compañeros para así estar el grupo completo. ¿Por qué lo digo y dejo constancia en esta grabación, ¿verdad? O en esta tutoría? Para que si en algún momento los compañeros que no se conectan o no se han conectado por alguna razón, logren ver, ¿verdad? Y logren escuchar eh, el mensaje y pues incentivarlos, ¿verdad? Para que se conecten y que reciban la tutoría junto con los demás, ¿verdad? Así para tener esa dinámica y pues también aclarar dudas o inquietudes con respecto a las temáticas, valga la redundancia, o a las tareas que se dejan en la cátedra. Eh, Quiero recalcar eso, ¿verdad? Pues es bien importante, ¿verdad? Estar comunicados y a la misma vez estar siempre en constante interacción con lo que es plataforma. Ahora bien, hablando de plataforma, ¿verdad? Esa es quizás la pregunta, ¿verdad? Antes de comenzar lo que es ya de lleno la temática de este día. No sé si hay dudas o inquietudes con respecto al uso de la plataforma o vías de comunicación. Sé que anteriormente tuvimos esa dificultad, ¿verdad? Eh, con respecto al uso de la plataforma mm, con la tarea más que todo del foro académico. Por ahí, pues, si, la compañera, creo que estuvimos conectados el día jueves, hace 2 días atrás, ¿verdad? Y pues por ahí hacían unas preguntas, por ahí me generaban unas dudas que tenían ellos y pues por ahí tratamos la manera de resolver. Ya revisando lo que es este correo institucional, la compañera, no sé si fue Andrea o no me recuerdo quién fue, que no había puesto la tarea o no había participado en el, en el foro, ¿verdad? Donde debería de ser y pues las preguntas las había subido en otro grupo. Ya la doctora Marcela ya le dio respuesta a su correo, no sé si era Andrea o otra compañera, no recuerdo muy bien. Sí, licenciado, yo era Andrea. Ah, ok. Entonces ya le dio respuesta a la doctora, ¿verdad? Ya hizo copia también para mí. Entonces solo estamos a la espera de que soporte técnico haga el cambio y pues ya se pueda calificar su tarea, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Con la compañera, no sé si era Wendy o era, no recuerdo, la otra compañera que también tuvo un problema por ahí que me mandó un mensaje también a WhatsApp. Igual, ¿verdad? Ella sí no he visto que haya puesto algún correo explicándole a la doctora de que eh, tenga o tuvo ese problema, ¿verdad? Entonces, si está por ahí conectada, eh, invitarla, ¿verdad? Que también haga el mismo procedimiento para que se le resuelva la situación y no se pierda de esa nota, ya que son 15% de la nota final a la que vale el foro académico, ¿verdad? O el foro de discusión. No sé, ¿verdad? Si hay más dudas o inquietudes, algo que quisieran agregar que pues, ha quedado fuera, ¿verdad? De lo que es las interrogantes con plataforma o con el movimiento que hay en él, ¿verdad? Las tareas, no sé si hay algo que quieran agregar o alguna interrogante o en este momento
es oportuno hacerlo. Yo nada más agradecerle, licenciado, por las orientaciones. Ya, como usted dijo, la doctora me respondió. Entonces voy a estar a espera de la situación. Si usted me informa, ¿verdad? Si ya califica o no mi actividad. Muchas gracias. Ok, entonces no sé si los demás tienen alguna duda o inquietud. ¿Dudas o inquietudes? No, licenciado. No Ok, hay dudas. ok, entonces al final vamos a tomarnos unos, ¿qué? 5 minutos para volver a hacer una retroalimentación con respecto al uso de la plataforma, ¿verdad? Más que todo, a quedar claros qué grupo somos, cómo entrar a lo que es la tutoría, ¿verdad? Tanto de repaso como la de ya estipulada para los días sábados, los modos de comunicación y cómo subir las tareas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque este día también nos vamos a tomar una media hora, unos, ¿qué? 25 minutos también del tiempo, pues ya hay una tarea por ahí que también la tienen que realizar, ¿verdad? Y esta vale el 25% de la nota final. Entonces, ya es un porcentaje muy amplio, ¿verdad? Para que no vaya a suceder ningún error, ¿verdad? O que si sucede tengamos las herramientas adecuadas para poderla solventar lo más antes posible, ya que ya 25, ¿verdad? Por ciento de la nota final ya es un, un porcentaje amplio, ¿verdad? Un porcentaje grande que si pues eh, sucede algo y perdemos esa ponderación, pues va a ser más difícil y va a ser más, con más esfuerzo el seguir trabajando en el ciclo. Así que eh, hay que estar atentos y cualquier duda o inquietud, pues hacerla saber para resolver lo que es eh, eh, las dudas, ¿verdad? Inquietudes, valga la redundancia. Eh, igual, ¿verdad? Si ustedes no entienden algo de la tarea, decirlo para que lo podamos volver a explicar. Ahora bien, entonces, bueno, vamos a tomar ese tiempo y vamos a entrar de lleno en este momento a lo que es la temática en sí. Eh, Si ustedes logran ver un poco lo que es la diapositiva, pues comienza, ¿verdad? Que es aprender. Pero antes de comenzar, pues la temática en sí, ¿verdad? O el nombre principal eh, de lo que es la unidad, eh, es más que todo eh, el tema, ¿verdad? El tema principal de la unidad es aprendizaje y tecnología. Pero dentro de lo que es el aprendizaje y la tecnología, pues hay ciertas herramientas, hay ciertas temáticas que se tienen que hablar. El tema, pues a simple vista o a simples rasgos, dice aprendizaje y tecnología. Pero como sabemos, ¿verdad? Y como se los he mencionado hace un momento, tiene ciertos subtemas que son importantes entenderlos. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de la unidad es desarrollar habilidades de aprendizaje, habilidades de aprendizaje mediante estrategias y técnicas de autoformación a fin de aplicarlos a su desempeño como estudiantes de educación a distancia. Es decir, ¿verdad? Y ya se los decía en la tutoría pasada, el objetivo de esta cátedra es que ustedes adquieran herramientas básicas para poder ponerlas en práctica en su quehacer, ¿verdad? Eh, formativo dentro de lo que es la modalidad en línea y a la misma vez tener herramientas básicas para poder desempeñar actividades de investigación dentro del campo, ¿verdad? Y este pues les motive al hecho de poder entablar las investigaciones que sean necesarias para resolver alguna temática dentro de lo que es cada una de las materias o cátedras que a lo largo de su carrera van a poder o van a tener eh, que desarrollar, ¿verdad? O van a tener que acudir a ellas, ¿verdad? Entonces, este es un
le vamos a decir un brochazo, ¿verdad? De todas esas herramientas que ustedes pueden utilizar o van a utilizar a lo largo de su formación. Entonces, dentro de eso, ¿verdad? Aprendizaje y tecnología, eh, tenemos lo que es aprender. Y pues ustedes ya se fijaron en los materiales que se les brindan, ¿verdad? Es un material o, por así decirlo, son partes de un libro que cuando desarrollaba esta materia a nivel presencial, pues ese libro se les brindaba en lo que es la biblioteca de la universidad para que ustedes a lo largo del ciclo lo pudieran tener y lo pudieran leer, ¿verdad? O sacar partes importantes de él. Si ustedes han visto la dinámica de ese libro, es como es una conversación, ¿verdad? O como una historia de tres jóvenes que entran a la universidad y pues por ahí se les van presentando unos ciertos problemas, ¿verdad? O problemas, digamos así, comunes que tiene cualquier joven al momento de entrar a la universidad, ¿verdad? Y dentro de la carrera que ellos han elegido. Entonces, esa es la dinámica del libro, ¿verdad? Y de ¿cómo se llama? De, de la materia en sí, ¿verdad? Que podemos apreciar en los materiales que nosotros tenemos. Entonces, dentro de ese material y dentro de lo que es eh, el aprendizaje el aprendizaje y la tecnología, pues está dentro de esta que es aprender. Entonces, no sé si alguno de ustedes me podría decir, ¿verdad? ¿Qué es para usted el aprender? Hola, hola. ¿Qué es para ustedes el aprender? Para mí, bueno, creo adquirir conocimiento. Correcto, correcto. ¿Alguien más? Dígame, Wendy. Para mí, aprender significa, como decía la compañera, adquirir conocimientos nuevos que antes no teníamos esa información, ya sea del estudio o en la vida cotidiana se puede aprender de diferentes maneras. Correcto. Mauricio. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Pienso tardes. yo de que el aprendizaje es como el conjunto de, de procesos, podemos llamarlo así, o es un conjunto de estrategias que se pueden utilizar, ¿verdad? Para aprender, ya sea de manera autodidacta o ya sea que lo enseñen, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene la idea principal, ¿verdad? Que es aprender. Correcto, son estrategias, ¿verdad? Que uno utiliza a medida está en la interacción tanto en un aula, ¿verdad? En el trabajo o en la vida cotidiana. O sea, nosotros como seres humanos no dejamos de aprender, ¿verdad? Vamos al súper, en el camino al trabajo, en el autobús, caminando, ¿verdad? Cuando se va al parque, etcétera. Siempre estamos en constante aprendizaje. ¿Y qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, el aprendizaje es el proceso por medio del cual cada quien incorpora dentro de sí el conocimiento, ya sea que alguien más se lo enseñe o que lo adquiera por sí mismo. No en vano aprender, la palabra original en latín significa agarrar para sí. Vale la pena diferenciar con conocimiento de información, porque no solo adquirimos datos, sino también las maneras de hacer las cosas, comportamientos, habilidades y hasta formas de responder al mundo. Es lo que les decía, ¿verdad? Y lo que decía cada uno de ustedes. No solamente hablar de aprender es ir a un aula, sentarse y pues desarrollar una temática o cursar una carrera, ¿verdad? Un diplomado o un taller en específico, sino que nosotros en la vida cotidiana
de manera empírica, ¿verdad? O de manera teórica, pues siempre estamos aprendiendo. Entonces, esa es la base de nosotros, ¿verdad? Y hay que tener siempre en mente eso, donde sea que estamos, si es un lugar que nosotros nunca hemos visitado o es algo nuevo para nosotros, tener esa habilidad de agarrar un aprendizaje significativo de acuerdo a lo que nosotros queremos captar de ese momento. Entonces, es bien importante el aprender, ¿verdad? Y estar en constante aprendizaje para poder evolucionar de una manera positiva dentro de lo que es nuestro entorno social. ¿Qué más nos dice el material? Nos dice lo siguiente: el aprendizaje es un proceso acumulativo que no se termina nunca y ocurre continuamente, a toda hora del día. Dice, todo conocimiento nuevo se ingresa se integra con el conocimiento previo. Una persona puede comprobar que ha aprendido cuando algo se ha modificado en su interior y en una pequeña medida, dice, se ha producido un cambio en su manera de ver, ser y actuar en el mundo de ese momento en adelante. A veces nosotros como seres humanos tenemos la idea, ¿verdad? De creer o de conocer las cosas antes de probarlas, antes de manipularlas, ¿verdad? Entonces solamente con el hecho de ver o con el hecho de que un amigo, un familiar nos ha dicho tal vez su mala experiencia con esa actividad, ¿verdad? O con ese proceso, ya nosotros creemos que ese proceso es malo, ¿verdad? Entonces, sin haberlo probado, sin haberlo manipulado. Entonces, es mejor llegar, ¿verdad? Sentarse o observar la situación y aprender en el proceso, para así nosotros tener la idea, ¿verdad? O la capacidad de poder, aprender lo valioso de esa experiencia o delimitar, ¿verdad? Qué cosas son positivas y qué cosas son negativas y dar una valoración del aprendizaje en sí. Aquí nos habla, ¿verdad? Si ustedes revisaron el material, pues hay una tablita ahí que dice lo siguiente. Habla de lo que es para aprender se necesita. Entonces, para aprender se necesita, permítanme. Para aprender se necesita pasatiempos, dice, ejemplo, practicar un deporte, hacer manualidades y actividades plásticas como pintura, cerámica, satisfacer indicaciones artísticas, salir, pasear, ir de compras, cultivar plantas, arreglar cosas. También para aprender se necesitan habilidades. Recuerde que toda actividad conlleva una habilidad. Por ejemplo, una persona que gusta de comprar, adquirir la capacidad para comprar, discriminar y elegir con mucha velocidad, aplicando gran variedad de criterios fundamentales o fundamentados. Esas son habilidades, dice. Las prioridades, ¿verdad? En general, por ejemplo, las prioridades en el estudio, perdón, los valores centrales en su vida. Pero nos vamos a detener en las dos primeras, ¿verdad? Los pasatiempos y las habilidades. ¿Por qué nos detenemos en los pasatiempos? Cuando hablamos de pasatiempos, y pues yo les preguntara, ¿verdad? De manera general, ¿por qué razón escogieron ustedes? Y necesito que por aquí me digan la respuesta, ¿verdad? O tengan por ahí una respuesta ustedes como alumnos, ¿por qué razón ustedes escogieron la carrera que están cursando? Dígame, Mauricio. Dígame. Bastante interés en la informática. Hola, sí, bueno, de mi Ok. parte, licenciado, yo escogí esta carrera que es enseñanza de las matemáticas, primeramente motivado porque me gusta la docencia, el enseñar, ¿verdad? Y segundo, me gusta las matemáticas en general. Entonces son dos motivos por los cuales conjugados, ¿verdad? Hacen la enseñanza de la matemática, o sea, el enseñar y el
las matemáticas. Correcto, ¿verdad? Correcto, Andrea, también la logré escuchar. No sé si hay alguien más que quisiera dar su opinión. Dígame, Wendy. Sí, en mi caso, como decía el compañero, yo igual por ese motivo elegí esta carrera, pero lo que no me había percatado a la hora de inscribir materias es que inscribir la carrera, estaban dos, la licenciatura en la matemática y la licenciatura en la enseñanza de la matemática. No sé si a alguien más me pasó lo mismo, porque hasta donde yo había pensado, ¿verdad?, que iba a ser, que desde el momento en que yo empezara a estudiar iba a ser como ver como álgebra, física, todas esas cosas. Pero cuando ya inscribí las materias me di cuenta que no iba a llevar nada de eso. Pero ahora estoy viendo con la licenciatura que tomé que es importante conocer el proceso, ¿verdad? Y llevar un orden más que todo para así ser unos profesionales o unos docentes de buena calidad, porque no solo nos podemos ir a aprender, por ejemplo, sobre matemática y todo eso, sin tener información previa de cómo podemos ejercer esa licenciatura de la mejor manera. Correcto. Cada uno de ustedes pues ha dado su punto de vista, ¿verdad?, personal con respecto a eso. ¿Por qué les preguntaba esa situación? Porque a la misma vez, cuando ustedes eligieron la carrera, fue por motivación, ¿verdad? Fue una motivación, ustedes se sentían o se sienten cómodos con respecto a la carrera que eligieron y por ende, ¿verdad? Y lo vamos a decir tal cual es, ustedes ya tienen un conocimiento previo de lo que es la matemática en sí, pongamos ese ejemplo, ustedes ya les gusta la matemática, entonces por tal razón ustedes se sienten cómodos en la carrera que están llevando, es por tal razón también que eligieron la carrera. Entonces de eso se trata el aprender, ¿verdad? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ahí tiene que haber una motivación, tienen que haber habilidades previas, como lo dice aquí, ¿verdad? Aquí habla del de compra, ¿verdad? Más que todas las señoritas tienen esa habilidad, ¿verdad? De comprar. Yo he tenido compañeras, ¿verdad? He tenido también amigas que de alguna u otra forma hemos coincidido o hemos salido y que les he hecho compañía, ¿verdad? O me han hecho compañía a ellas y hemos andado en los centros comerciales, ¿verdad? Y tienen una habilidad para andar comprando cosas que pues uno se queda sorprendido. Entonces, hay habilidades previas, ¿verdad? Para hacer ese tipo de trabajo, bueno, de pasatiempo, por así decirlo. Igual, ¿verdad? Hay motivación, ¿verdad? Porque les gusta, porque hay personas que, que no les gusta salir a comprar, pongamos ese ejemplo. Entonces es igual aquí, ¿verdad? Ustedes tienen una motivación, tuvieron una motivación previa, tienen las herramientas o el conocimiento previo y habilidades, ¿verdad? Para poder desenvolverse en lo que es el ámbito de las matemáticas o de la informática o de las ciencias naturales, ¿verdad? Porque aquí en esta eh, eh, facultad, pues se tocan esas carreras, ¿verdad? No sé, a veces hay solo alumnos de informática, a veces hay alumnos de solo matemáticas, a veces hay combinados, y pues siempre llevan un objetivo, ¿verdad? O llevan siempre una meta en sí, ¿verdad? Que es culminar lo que es la carrera en sí. Entonces, como se los decía, hay como habilidades, hay conocimientos previos para poderse motivar para elegir la carrera que uno desea, ¿verdad? Ya lo decía la compañera, ella pues la diferencia, ¿verdad? De enseñar y de solo hacer carrera de matemáticas. Entonces, pero el objetivo no es ese, si enseñar o solo ser carrera de matemáticas, sino que el objetivo de ella era
es la motivación, ¿verdad? La carrera o en sí las matemáticas. Entonces, que tal vez una se diferencia de la otra, pero al final eh, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Eh, Tal vez en una va a haber materias totalmente diferentes, pero al final las materias centrales siempre van a ser las mismas. Entonces, y esa es la motivación, ¿verdad? Al final siempre va a ser la matemáticas, ¿verdad? Pongámoslo así. Entonces, esa es parte, ¿verdad? De qué es aprender. No solamente es algo teórico, no solamente es algo eh, empírico, ¿verdad? Sino que se fusionan las dos temáticas, ¿verdad? Lo empírico con lo teórico se fusiona y también existen otros procesos como las habilidades, las motivaciones, ¿verdad? Que incentivan a que nosotros llevemos un objetivo previo. Pero ahora, ¿qué es la autorregulación? Cuando hablamos de autorregulación, hablamos, ¿verdad? Que la autorregulación forma parte del proceso global de autoestima de las personas. Es una forma de conducta, actuaciones, maneras de conducirse, puesto que se expresa en la forma de un comportamiento. Consiste en el control que se realiza de los impulsos, deseos, pensamientos y acciones. La ejerce cada persona sobre sí misma como una decisión interna derivada del análisis y conciencia de las opciones disponibles en una situación dada y sus consecuencias, ¿verdad? Cuando hablamos de autorregulación es más que todo así a grandes rasgos, ¿verdad? O de una forma general, el hecho de poder controlar nuestros impulsos. Eh, a veces nosotros, pues, en situaciones eh, variadas, ¿verdad? Manifestamos esa impulsividad, ¿verdad? Ese no control de nuestras emociones. Entonces, es válido, sí, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos en qué momento poderlo controlar. Por ejemplo, no es lo mismo el hecho de estar con tus amigos, eh, qué sé yo, en una fiesta, ¿verdad? O en una reunión que solamente hay amistades, ¿verdad? Que ya se conocen desde años y estás ahí almorzando, ¿verdad? Y platicando. Entonces, el vocabulario, vamos a ponerlo de esa forma, es un poquito más suelto, ¿verdad? Pues la confianza y todo, pues podemos hablar. No es lo mismo cuando tú estás con tus compañeros de trabajo y está tu jefe, ¿verdad? Que te invitan a almorzar. Tú no puedes actuar de la manera que actúas con tus amigos en la hora del almuerzo, ¿verdad? Que solamente están las amistades y pues estás ahí, ¿verdad? En tu momento de estar hablando, de relajarse, ¿verdad? No es lo mismo cuando vas a almorzar, digamos, por así decirlo, con tu jefe y tus compañeros de trabajo. Ahí te comportas eh, de una manera totalmente diferente que con tus amigos, ¿verdad? Entonces, ahí entra lo que es la autorregulación. Entonces tú sabes en qué momento poderte soltar y en qué momento guardar la calma, contenerte y pues portarte bien, como se dice, ¿verdad? Entonces, eh, a nivel cognitivo, pues ese ejercicio, ¿verdad? De saberse controlar en situaciones específicas, pues ejerce gran importancia en el entorno social en que nosotros nos movemos, ¿verdad? O interactuamos. Entonces, eso es parte de la autorregulación. Entonces, también, ¿verdad? En situaciones de riesgo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, tú le tienes miedo a lo que son los temblores, ¿verdad? A los temblores. Entonces, en tu casa o con tu familia, cuando tiembla, pues sales corriendo, ¿verdad? O gritas o te levantas de un solo o haces cualquier otra acción, pero ya donde ya estás en tu trabajo, ya no, o sea, sí la gente se aflige, ¿verdad? Se pone mal, pero trata la manera de no demostrarlo, ¿verdad? Por por el hecho que tal vez si sales corriendo, otras personas que son un poquito más eh, no le tienen mucho temor a lo que son los movimientos telúricos, ¿verdad? Y te ven correr desesperado, ¿verdad? Entonces al final se van a burlar de ti, ¿verdad? Entonces como que el cerebro ahí
te dicen, no, no actúes así, ¿verdad? Controlate, controlate. Entonces ahí existe la autorregulación. Más si eres maestro, ¿verdad? Entonces tienes que aguantarte, ¿verdad? Tienes que estar un poquito más concentrado, ¿verdad? Más si existe esa situación, controlarte y tratar de darle calma a los niños, ¿verdad? O a los adolescentes, que no se vayan a golpear si existe algún tipo de actividad de esa forma. Entonces, es bien muy importante la regulación en nuestra vida cotidiana. Y dentro de lo que es la regulación, también existen, ¿verdad? Las áreas que están dentro de ella. Una de ellas es la cognitiva, ¿verdad? La cognitiva, el pensamiento, la memoria, la motivación es afectiva, ¿verdad? El hecho de controlar nuestras emociones, el comportamiento, ya lo hablábamos, el comportamiento y lo contextual, ¿verdad? Que es el contexto del área donde nosotros nos relacionamos, ¿verdad? No es como les decía, no es lo mismo estar con tus amigos que con tus compañeros de trabajo o tu jefe, ¿verdad? Entonces, ahí es el contexto donde nosotros nos movilizamos, ¿verdad? El comportamiento que tenemos que hacer, las emociones, ¿verdad? El pensamiento, la memoria con lo cognitivo. Entonces, son parte de la autorregulación. ¿Cuáles son las fases de autorregulación? La planificación, ejecución, supervisión y evaluación, ¿verdad? Cuando planificamos, esto se hace en automático en nuestro cerebro, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces nosotros ya tenemos planeado cómo vamos a actuar, ¿verdad? Previamente, si estamos con nuestros amigos, somos un poco más sueltos. Si estamos con los compañeros de trabajo, que estamos con nuestro jefe, somos un poco más serios, ¿verdad? Entonces nos sabemos controlar, ya está planificado. Lo ejecutamos eh, lo ejecutamos de acuerdo en el entorno que nos encontremos. Supervisamos si lo estamos haciendo bien, ¿verdad? A veces nos ponemos a pensar, si estoy actuando quizás un poquito muy serio, ¿verdad? Voy a, voy a soltarme un poquito para no sentirme tan tenso. Entonces estamos supervisando nosotros las acciones. Y pues luego al final nosotros evaluamos, ¿va? Entonces, sí, caí bien, ¿verdad? Sí, me sentí bien, ¿verdad? Todos se sintieron bien conmigo. Entonces ya evaluamos la acción y luego lo vamos poniendo poco a poco en práctica. Pero también nos habla de aquí que es la cognición. Y vamos a hablar un poco de la cognición. ¿Qué es la cognición? Dice, el tema de la capacidad humana para conocer ha sido una preocupación de la filosofía desde épocas remotas. Pensadores como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre temas cognitivos como el entendimiento, la interacción, las reglas del aprendizaje, la memoria y el valor de la capacidad mental para crear imágenes. Habla también un poco de el material de esta situación. Se puede definir la cognición con el conjunto de procesos mediante los cuales se lleva a cabo la adquisición y almacenamiento, transformación y uso del conocimiento. La cognición incluye una gran variedad de procesos mentales que funcionan de manera interregulada, puesto que entra en funcionamiento cuando una pieza de información se almacena, se transforma y se utiliza. Los procesos mentales como la percepción, la memoria, la imaginación, el lenguaje, la solución de problemas, el razonamiento y la toma de decisiones son todos procesos cognitivos. También se conoce que en los procesos cognitivos intervienen las emociones, los pensamientos y la conducta. Todos estos procesos son parte de nosotros en una acción o en un momento determinado. Son totalmente inconscientes, son totalmente, se activan sin que nosotros sepamos cómo es el proceso. A eso quiero llegar. En cualquier situación, cuando vamos en el autobús, cuando vamos hacia nuestro trabajo caminando, cuando estamos dentro de nuestro trabajo, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos recibiendo clases, cuando estamos con nuestra novia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, etcétera. En toda situación hacemos ese proceso, porque es parte de nuestro proceso
valga la redundancia, cognitivo. Nosotros estamos en constante aprendizaje. Entonces, pongamos que nuestro cerebro es ese disco duro, ¿verdad? Que está encendida la computadora y el disco está, por dentro está el disquito ahí dando vueltas, e incorporando, haciendo procesos. Así es nuestro cerebro y así es la cognición, ¿verdad? Nosotros utilizamos lenguaje, resolvemos problemas, percibimos, hacemos procesos mentales, eh, recordamos, ¿verdad? Incorporamos información, ¿verdad? Utilizamos emociones y también conductas en todo el proceso o en todo en nuestro entorno social, ¿verdad? Porque posiblemente nosotros andemos felices, tranquilos y salgamos de nuestra casa tranquilos y pues nos subimos en el autobús y pues se subieron a asaltar, ¿verdad? Y le asaltaron al motorista y le quitaron la caja de dinero y hicieron una gran gritazón y nos asustamos, ¿verdad? Ya las emociones ya no iba, ya la tranquilidad se me pasó y ya pues me dio miedo, ¿verdad? Me sentí mal, me dieron ganas de llorar, entonces ya las emociones ya salieron, ¿verdad? Entonces llegué al trabajo, me fui a tomar un té. Entonces, en el transcurso de estar en el trabajo, se me olvidó. Hubo un momento que se me olvidó y entonces, pues, ya volvió la tranquilidad en mí, ya hice otro proceso. Entonces, estamos en ese constante eh, círculo, ¿verdad? Adquiriendo y haciendo procesos que están dentro de la cognición. No sé si hasta el momento hay dudas o inquietudes. No, licenciado, hasta el momento creo que no. Ok, entonces, ok, está bien. Entonces, esto es a nivel, digamos, individual, los procesos individuales, ¿verdad? De cada persona, ¿verdad? De cada ser humano en su entorno cotidiano. Ahora bien, vamos a hablar las fases del aprendizaje académico, es decir, poner todo lo que hemos hablado dentro de lo que es el aprendizaje. ¿Y qué nos habla el aprendizaje académico? Pues nos habla de estas fases que se requieren para el aprendizaje. Y es la predisposición. ¿Qué habla la predisposición? La etapa de disponer a aprender. Dígame. Hola, hola. Ok, la etapa, dice predisposición, la etapa de disponerse a aprender y recibir. En esta etapa es fundamental que la persona quiera aprender. Es decir, lo que hicimos, la predisposición, lo que ustedes realizaron al momento de optar por la carrera que ustedes en este momento están cursando, ¿verdad? Había una predisposición para ella, ya queríamos nosotros y teníamos ya bien formado en nuestro pensamiento qué carrera íbamos a decir. La captación es la capacidad para recibir o percibir los mensajes y la información que provienen del exterior. Es decir, nos informamos, ¿verdad? De todo lo que necesitábamos, valga la redundancia, informarnos y pues captamos, ¿verdad? Lo positivo y lo negativo que esto acá, que esta situación iba a acarrear. La comprensión, ¿verdad? Es el proceso intelectual por medio del cual el estudiante descifra y comprende la idea o las ideas del mensaje captado. Es aquí ya va centrando la idea principal, ya, o sea, ya se va formando la idea, ¿verdad? De estar ahí. Estamos hablando también de lo que es la retención, es el proceso de fijar lo aprendido y organizar mentalmente las ideas captadas y comprendidas, ¿verdad? Es el proceso de almacenamiento en donde la memoria tiene un papel medular, ¿verdad? Entonces, ya viendo todo, ¿verdad? Ya teniendo la idea bien formada, entonces la retenemos, ¿verdad? Y decimos, no, pues ya discriminamos lo negativo, a mí me parece esta situación, a mí me parece realizar este proceso, entonces retengo la idea, ¿verdad? Ya formo la idea en mí y pues la considero parte de mí y la ponemos en ejecución, que es la emisión, ¿verdad? ¿Verdad? Es la capacidad para recuperar lo aprendido, elaborarlo, transmitirlo y utilizarlo bajo nuevos contextos. Esta fase es la comprobación de que hubo un aprendizaje. Es todo lo que nosotros ponemos de manifiesto y entonces lo ponemos en marcha. Todo el proceso que
utilizamos para poder comprender toda la información positiva, ¿verdad? Y negativa que nos dio el proceso que hemos llevado. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a lo que es otra de las fases principales, que es la lectura como instrumento de conocer. ¿Y qué nos dice esta temática? La lectura como instrumento de conocer. En el sistema a distancia la lectura es medular, es discurso en cualquiera de sus medios, incluso los audiovisuales es uno de nuestros principales instrumentos para enseñar y aprender. La lectura como fines académicos se diferencia de otras maneras de leer en un hecho medular. Comprender es esencial. Si el texto no es aprendido, es decir, interiorizado o incorporado al conocimiento previo, tampoco podrá ser transferido a nuevas áreas de la experiencia. Más aún, no puede ser comprendido a un nivel general, sino en estrecha relación con unos objetivos de aprendizaje. Entendemos aquí la comprensión como un proceso en el que el significado se construye a partir de la interacción entre el texto y la persona que lo lee, con todo su conjunto de experiencias, tramas y significados previos. No es un acto pasivo de recepción pura, sino un acto activo de interacción y de reelaboración a partir del conjunto de palabras, frases y signos. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque como ya se los mencionaba yo anteriormente, ¿verdad? O al principio de este ciclo, ¿verdad? Cuando entramos a lo que fue de lleno las tutorías y nos estábamos conociendo y hablábamos de las orientaciones académicas, aquí pues ustedes son autodidactas. Cuando les digo que son autodidactas, es decir, que ustedes, pues sin necesidad de que el tutor o el coordinador les esté diciendo, lean el material, entren a plataforma, revisen los materiales, ustedes lo tienen que hacer solitos, porque es un autoaprendizaje lo que ustedes están realizando. Las tutorías en sí, como se los decía, se habla en general, ¿verdad? Se dan brochazos o se dan ideas principales de las temáticas centrales, ¿verdad? De cada unidad. No se habla de todo. Y pues, por ende, ¿verdad? Mi explicación es más que todo subjetiva. Lo que yo como tutor he comprendido de la lectura, se los doy yo a ustedes, ¿verdad? No quiere decir que lo que yo les estoy diciendo no valga, ¿verdad? O no sea de interés para ustedes, pero también ustedes, a través de mi explicación, ustedes también tienen que tener su propia idea, ¿verdad? Mezclar lo que el tutor les está diciendo más lo que ustedes entendieron de la lectura y así crear una definición que les permita comprender la temática en sí. Por eso es importante la lectura, ¿verdad? Ya no hacerlo solo por leer y pues, me gustó la temática, me gustó el libro porque no era muy complicado, ahí te iban explicando, sino que también comprender lo que se quiere llegar a entender, y hablar o dar su definición de lo que se está viendo en el material, ¿verdad? Entonces no quedarse solo con lo que el tutor dice o con lo que el material dice, sino que buscar su propia definición. Ese es el proceso de la lectura, ¿verdad? Entonces, y ese es el proceso que se utiliza cuando la dinámica es así como nosotros, ¿verdad? Que ustedes son autodidactas. Entonces, eh, es una herramienta más de ustedes, ¿verdad? El objetivo es, pues, de que ustedes lean y comprendan lo que en sí dicen los materiales. La mecánica de la lectura. La lectura tiene una mecánica, ¿verdad? Que es durante la lectura, salud visual, pausa y descansos breves, concentración y desconcentración, uso del diccionario. Uso del diccionario, pero aquí dentro de esto
podemos hablar, ¿verdad?, de que también existen factores ambientales, ¿verdad? Que también son bien importantes para que ustedes comprendan y se sientan bien dentro de lo que es la lectura. Cuando digo factores ambientales, estoy diciendo de que ustedes traten la manera de encontrar un lugar donde poder leer sus materiales, porque es bien importante eso. En este momento quizás pues se va comenzando lo que es la carrera, a medida se va desarrollando la carrera, se va poniendo un poquito más difícil, entonces necesitan un espacio o sea, familiarizado a usted, ¿verdad? Que esté adaptado, ¿verdad? O ambientado a su gusto. ¿Y por qué me refiero yo a eso y por qué lo saco a colación en este momento? Porque también el aprender es un arte. Entonces, ustedes ven el artista, el que pinta, el que hace esculturas, él tiene su estudio, ¿verdad? Y lo tiene adaptado a su entorno, a su gusto, ¿verdad? A su personalidad. Entonces, allí cuando él se mete a crear, él se encierra, ¿verdad? Y él se mete en su mundo. Entonces, así también es la dinámica de la lectura y la comprensión. O sea, tener un ambiente ventilado, un ambiente con buena luz. Hay personas que les gusta leer o se les queda más el conocimiento poniendo música, teniendo el televisor encendido, ¿verdad? A veces somos tan así, ¿verdad? Que eso nos motiva a que nosotros comprendamos mejor la lectura, ¿verdad? Entonces, adaptarlo a nuestro gusto, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Sentarse, estar con ruido, ¿verdad? Estar leyendo con ruido, que nosotros no vamos a comprender nada o vamos a estar estudiando en un ambiente que no es el apropiado, ¿verdad? Que no es el que nosotros queremos. Entonces, ahí pues va a haber un déficit, no vamos a aprender, vamos a malgastar nuestro tiempo y al final nos vamos a frustrar, ¿verdad? Porque no vamos a comprender las cosas y pues no vamos a tener esas definiciones que nos van a permitir ir caminando en el resto de nuestra carrera. Entonces hay que buscar un ambiente tranquilo, ventilado, con luz apropiada para que nosotros podamos sentarnos a leer y pues eh, tener un poco más del conocimiento que queremos adquirir. ¿Qué es la memoria y sus áreas? Dice, la memoria se define de manera diferente según el marco epistemológico que uno se sitúe, dice. Como hemos visto en el desarrollo histórico del concepto, hay quienes le han comprendido como una facultad cognitiva, en un proceso o incluso un mero instrumento para el acopio de información más que el significado. Entonces, la memoria es parte según aquí, y pues ya lo tenemos bien estudiado, que la memoria es parte de los procesos cognitivos que el ser humano tiene. Pero la memoria también tiene sus áreas, las cuales son los planteamientos teóricos sobre la memoria, sus partes, perdón, los procesos que intervienen y su interrelación son muy variados. Hay una tendencia a estudiar la memoria como si estuviera compuesta de comportamientos o partes, cada una dedicada a funciones específicas o especializadas como recordar rostros o elaborar discursos. Ciertamente ha sido posible identificar sectores del cerebro relacionados con cada una de estas funciones, pero estos modelos son un esfuerzo todavía inacabado por comprender en nuestros procesos cognitivos. Como línea general, en una gran mayoría de las exposiciones o aproximaciones teóricas se conocen una memoria a corto plazo, una memoria de trabajo y una memoria a largo plazo. A su vez, se formulan dos tipos de representaciones mentales, una de naturaleza
proposicional o declarativa, es decir, que se hace a través de palabras, y otra de naturaleza sensorial o no declarativa, sobre todo con imágenes y sonidos. Viendo desde este punto lo que es la memoria, pues ya nos ha desglosado la definición. Comprendemos, ¿verdad? Que pues la memoria está dividida en tres pasos, ¿verdad? O en tres estadios, vamos a ponerlo de esta forma, que es la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y una memoria a largo plazo, o como se dice eh, de otra forma, ¿verdad? Memoria a corto plazo, mediano y a largo plazo. Entonces, todo ser humano tiene ese proceso mental, ¿verdad? La adquisición de información se va procesando según el desarrollo del tiempo, según las etapas de la persona. Entonces, ¿cómo es eso? Bien, entonces la información que se captó cuando estábamos en la etapa de infantes, ¿verdad? Estábamos en la etapa de niños. Toda esa información en ese momento se convertía en información a corto plazo e información de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estábamos en esa dinámica, ¿verdad? En el día a día, lo que yo aprendía este día, lo ponía en práctica el siguiente y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya crecí, ¿verdad? Que pasé de ser niño a ser adolescente, todo lo aprendido en esa etapa de mi niñez y que ahora soy adolescente pasó a la memoria a largo plazo y se vuelven recuerdos para nosotros. Por ejemplo, que estábamos, bueno, ahora vamos a poner el ejemplo. Ahora recordamos como ya personas adultas, ¿verdad? Algunos no tan adultos, recordamos las caricaturas que veíamos cuando estábamos niños. Y que ahora en las redes sociales, ¿verdad? Hay personas que dicen ahí, te di una nostalgia, ¿verdad? Y ponen el intro de alguna caricatura que nosotros veíamos cuando estábamos niños, ¿verdad? Entonces, y ya se nos vienen los recuerdos, ¿verdad? Que estabas ahí con tu fruxi, con tu churro, ¿verdad? Viendo la caricatura en la tarde o después de hacer la tarea, te sentabas a ver la caricatura, ¿verdad? Entonces, todos esos recuerdos vienen, pero vienen de la memoria a largo plazo. Entonces, todo lo nuevo que estamos aprendiendo en la etapa ya de adolescente, cuando ya llegamos a la etapa de la juventud, se vuelven también recuerdos. Y así sucesivamente. Siempre que hablo de esta temática, para también ponerlo de ejemplo, me gusta hablar de la película de Adam Sandler, que se llama Como si fuera la primera vez, ¿verdad? Que está la muchacha que vive en una isla en Hawái, creo yo, y que él llega, ¿verdad? Y que se enamora de ella y que pues ella todo el día, pues, por así decirlo, cree que está en el mismo día que cuando ocurrió el accidente que tuvo ella, que se tuvo un accidente en vehículo y se golpeó la cabeza, ¿verdad? Ella perdió la memoria de trabajo, que es la memoria a mediano plazo. ¿Por qué razón perdió esa memoria? Pues, o sea, por el accidente perdió la memoria, ¿verdad? Pero esa memoria ya no hacía, ¿verdad? Que la memoria a corto plazo pasara información al de mediano plazo y se volviera un recuerdo a largo plazo. Entonces ella pasaba su día, hacía sus actividades, pero ya en la noche se dormía y amanecía y ya no se acordaba de nada. Ustedes vieron, si han visto esa película, van a ver ese proceso, ¿verdad? Y así se acordaba de su infancia, de su niñez, de todo, se acordaba de su papá, de su hermana y todo, ¿verdad? Pero no se acordaba luego antes, o sea, se acordaba hasta antes del accidente. Después del accidente ya no se acordaba nada. Y ahí es donde había ese choque. No había una interconexión entre las memorias. Entonces, ella para ella siempre era ese día y no avanzaba, ¿verdad? Recogía la memoria información de corto plazo, pero no pasaba a ser información de trabajo a mediano plazo y por ende no pasaba a ser un recuerdo
a largo plazo. No sé si me explico o me entendieron por ahí cómo es la dinámica. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En cuanto a lo que es dentro de la educación, eso es lo que nos permite a nosotros poder desarrollarnos en nuestro entorno social, ¿verdad? Por ende, ¿verdad? Nos ponen a estudiar desde cierta edad en la infancia y pues vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo habilidades, destrezas, ¿verdad? Que poco a poco se van desarrollando y que poco a poco van quedando en nosotros y pues al final de cuentas cursamos eh, una carrera a nivel superior, ¿verdad? Para poder tener más información y poder tener un mejor trabajo. Entonces, esa es la idea de las memorias, ¿verdad? Que es parte del proceso cognitivo y que nos sirve a nosotros para ir almacenando información y también irla poniendo de manifiesto a lo largo de nuestras etapas. La temática dice leer de nuevo y repasar. El solo hecho de traer de nuevo a la mente la experiencia de estudio y lectura ayuda a fijar el conocimiento en la memoria de largo plazo y contribuye a modificar las estructuras mentales y los comportamientos, es decir, a garantizar el aprendizaje. Leer una sola vez no es suficiente para alcanzar un aprendizaje que modifique de manera permanente las estructuras mentales y el conocimiento. Tampoco es conveniente querer abarcar todo el material escrito en un periodo muy corto. Hay una cantidad máxima de información que una persona puede recibir, procesar, asimilar y relacionar y almacenar en cada sesión de estudio. Por esta razón, los resultados que se obtienen de dejar toda la lectura para el final son muy pobres. Es necesario distribuir la lectura adecuadamente en el calendario de trabajo. Esto está en el capítulo 1 y prever la relectura y el repaso de los materiales. Esta temática nos invita a nosotros, pues, a tener técnicas de estudio o de lectura. Nosotros a veces, por razones de tiempo, lo voy a poner así, a mí me pasó varias veces, o por descuido, me pasaba a mí. Decía yo, tenemos tiempo para leer el material, ¿verdad? Y la separata. Entonces eran unas separatas de 40, 50 páginas, ¿verdad? Y la letra bien chiquita y nada de dibujitos, ¿verdad? Entonces decía, no, falta tiempo para leer, para que podamos desarrollar la separata. Entonces, ya cuando se acercaban 2, 3 días antes, ¿verdad? Ya me ponía yo a leer la separata y pues sí sabía de qué se trataba, pero no entendía a veces el significado, la idea central de esta. ¿Por qué? Porque me saturaba de mucha información y pues no lo entendía y ya no tenía el chance de poder volverla a releer, ¿verdad? Para comprender la idea central de esta. Entonces, aquí lo que nos dice a nosotros es que busquemos esa técnica de lectura, ¿verdad? Si nosotros nos ha dado un tiempo específico para leer algún tipo de material, como se hace, ¿verdad? En plataforma, se dice, se da que 4 o 5 días antes, se dice, oh, ya está el material aquí, pueden leerlo. Ustedes pues tienen ese tiempo para leer el material. Entonces, aquí lo que se debe de hacer es reestructurar el tiempo de lectura. Si decimos, voy a usar 30 minutos de mi día para leer cierta separata, entonces, y en esos 30 minutos leo 5 páginas y la separata es de 10 páginas, entonces yo sé que en 2 días leo la separata. El tercer día la vuelvo a repasar, ya de una manera más fácil porque ya voy comprendiendo, ¿verdad? O ya tengo una idea de qué se trata, entonces así, con la segunda lectura, comprendo algo que quedó tal vez ahí pues en el espacio y no lo logré comprender en ese momento. Ya vuelvo a tener
más información del mismo material. Si queda un chance de leerla por tercera vez, la vuelvo a leer y pues ya comprendo un poco más de lo que se trata la separata. También hay técnicas que nos ayudan a comprender este tipo de materiales o los materiales en sí, que son el hecho de hacer resúmenes, ¿verdad? Entonces leemos una vez, sacamos un resumen, volvemos a leer el material, volvemos a sacar otras ideas principales que se nos habían quedado y al final, pues nos quedamos leyendo el resumen que de hecho, pues son las partes principales que nosotros hemos comprendido y que son parte del material, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a poder comprender más la lectura que en ese momento se nos ha encomendado leer. Aquí habla de esquemas y gráficos. Yo hablaba de resúmenes, ¿verdad? Por aquí nos habla de esquemas y gráficos. Esto siempre en cuanto a la lectura. ¿Y qué dice, esta temática? Dice, ¿verdad? Es necesario hacer una advertencia. En realidad no existen esquemas buenos o malos, porque hay tantas formas de plantear un esquema gráfico como estudiantes existen. De repente podemos tener ocurrencias muy curiosas sobre la manera de organizar la información y si las relaciones son válidas, están bien razonadas y fundamentadas en el esquema o que en el esquema estará bien. Esto me trae un poco de recuerdo, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les han pasado cuando, eh, cuando llevaban, digamos, vamos a poner bachillerato. eh, Desde ahí nosotros tenemos una forma de captar la información y a veces algunos compañeros, tal vez no la mayoría, pero algunos, eh, no se nos hacía difícil el hecho de agarrar un dictado, ¿verdad? O copiar en la pizarra. Habían maestros que llenaban la pizarra bien rápido, con una letra bien chueca, pongámoslo así, y pues habían compañeros que sí, ¿verdad? Le entendían y hacían su, eh, su resumen, ¿verdad? Eh, de de la pizarra. Y pues hacían su resumen, ¿verdad? Y captaban la idea central. Nosotros, yo era uno de ellos, me quedaba a veces sin hacer nada porque no entendía la letra, porque borraba bien rápido. Entonces lo que hacía era decirle al compañero, mira, préstame lo que hiciste, boba. Entonces yo sabía la temática que estaba hablando, pero cuando ya miraba el cuaderno del compañero y miraba sus garabatos, ¿verdad? Entonces yo decía, "Bueno, ¿y este qué onda, va?" Y ya miraba unas abreviaciones, ¿verdad? Miraba algún su dibujo, algún su gancho ahí, y yo decía, ¿y esto qué es, verdad? Entonces, a la larga no tampoco lo entendía, ¿verdad? Yo lo copiaba, pero no lo entendía hasta que yo le preguntaba, mira, ¿y aquí qué dice? No, aquí dice esto y esto y esto, en solo un garabato, ¿verdad? Entonces, pero es la forma de ellos captar el mensaje. Entonces, por eso dice ahí, hay esquemas, no hay esquemas buenos ni hay esquemas malos, así como hay tantas formas de plantear un esquema como estudiantes existen. Es decir, cada uno de nosotros tiene una idea de captar la información. Entonces, el esquema de Kevin no va a ser el mismo esquema de Rosario, ¿verdad? El esquema de Mario no va a ser el mismo esquema de Mauricio y así sucesivamente, aunque la temática sea la misma. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros ha comprendido la temática o ha leído la temática y ha comprendido de una forma diferente la idea central. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De hacer nuestras propias anotaciones, nuestras propias herramientas de poder captar la información para que a nosotros se nos sea más fácil el comprender la temática en sí. Habla aquí también de tipos de esquemas, las tablas, los cuadros, los mapas mentales, los mapas conceptuales, mapa semántico o constelación y heurística, ¿verdad? Todas esas son herramientas que ustedes pueden usar a lo largo de la carrera, ¿verdad? Para poder comprender y hacerles más fácil la lectura de los materiales que a ustedes se les proporciona. El entorno y los medios de estudio. Cuando hablamos del entorno y los medios de estudio,
hablamos de un diario de aprendizaje. ¿Y qué es un diario de aprendizaje? Dice, observe su entorno y tome conciencia de los detalles. Antes de continuar, responda a las siguientes preguntas. También puede elaborar un dibujo o una composición visual, ¿verdad? Esto más que todo es una herramienta para ustedes. ¿Qué hora es? ¿Dónde me encuentro en este momento que leo? ¿Desde hace cuánto tiempo estoy leyendo? ¿De acuerdo de cuánto tiempo dispongo para leer? ¿Qué sonidos o ruidos se escuchan? ¿Quién está conmigo o no hay nadie más? ¿Siento frío o calor? ¿Esto me incomoda? ¿Cómo está la iluminación en el lugar? ¿Cuál es mi postura en este momento? ¿Leo sobre una mesa, una silla, el asiento de un autobús? ¿Cómo se sienten mis ojos? ¿Siento algún ardor o incomodidad? ¿Tengo hambre o sed? ¿Es este mi lugar habitual para estudiar? Puede anotar cualquier otro detalle de su entorno que tenga influencia directa sobre su ambiente de estudio, aparatos telefónicos, televisores, radio, computadora, orden, etcétera. ¿Por qué sale a colación esta herramienta? Es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? El entorno de estudio, si es en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro espacio familiar, tiene que ser adaptado a nuestro gusto, lo voy a poner así, ¿verdad? Donde si me gusta estar acompañado o me gusta estar solo leyendo, eh, si hay sonidos o es silencio, ¿verdad? ¿Qué hora es, verdad? Porque a veces, bueno, a los que trabajamos, ¿verdad? Solo nos queda la noche para poder leer los materiales, pero no nos vamos a las 11 de la noche a leer, ¿verdad? Cuando ya tenemos sueño a leer el material, sino que buscamos un horario específico donde no tengamos sueño, pero tampoco estemos distraídos haciendo otra actividad. La iluminación, ¿verdad? Todo ese ambiente lo podemos hacer, ¿verdad? Hacer ese diario de aprendizaje y sacar todas esas ideas para poder incorporarlos a nuestro entorno de aprendizaje. Entonces, este diario de aprendizaje es una herramienta que tenemos nosotros para poderlo llevar a lo que es nuestro entorno, ¿verdad? Nuestro estudio. Propósito, objetivo y metas. Cuando hablamos del propósito, objetivos y metas, hablamos de lo siguiente. La formulación de un propósito, los objetivos de estudio y la meta por alcanzar es una herramienta vital en la educación a distancia. Todos los materiales didácticos incluyen los objetivos de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en una asignatura. Estos objetivos constituyen una guía para definir prioridades de estudio, determinar cuáles contenidos son más relevantes y cuáles habilidades o competencias se deben desarrollar. Casi todas las personas tienen propósitos, metas y objetivos, aunque no se tomen el tiempo para ponerlos por escrito o incluso para decirlos en voz alta. Ese ejercicio ya lo hicimos, ¿verdad? El propósito, qué los motivó y cuáles han sido su experiencia, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un propósito, tienen un objetivo y tienen una meta. El hecho de estar aquí recibiendo clases, el hecho de tomarse el tiempo para hacer sus trabajos de evaluación, el hecho de pasar tiempo en las tutorías de repaso, estar en constante interacción en plataforma, todos esos son propósitos que los tienen que realizar y objetivos que tienen que alcanzar para llegar a una meta. Entonces, eh, es, es, es saludable que ustedes se hagan una autoevaluación constantemente y pues que pongan de manifiesto esos propósitos, esos objetivos y esas metas, ¿verdad? Que los escriban, por qué están ahí, o por qué están aquí ustedes, ¿verdad? ¿Por qué están cursando esta carrera? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen o cuáles son los objetivos que ustedes tienen y las metas a corto, mediano y a largo plazo, ¿verdad? Esto les va a ustedes a motivar mucho para seguir adelante en la carrera, porque hay veces que uno no se desmotiva, ¿verdad? Uno se desmotiva, uno a veces entra en frustración y pues estas palabras, ¿verdad? Que las tengamos anotadas por ahí, si las volvemos a leer, nos da un incentivo positivo
para seguir adelante en la carrera y buscar la forma de seguir adelante, ¿verdad? Entonces, es una herramienta también muy, muy importante para nosotros. Recursos para planificar lista de pendientes. Esta temática nos habla de cómo crear y planificar una lista de pendientes. La lista de pendientes es una herramienta sencilla para planificar la sesión diaria de estudio. Tiene los siguientes ventajas y usos. Permite tomar nota de cualquier tarea para realizar después, aunque en este momento no se pueda entender. Recuerda las tareas que no pudieron realizarse en sesiones previas. También dice, se puede retomar la sesión anterior con menos esfuerzo. Contribuye a fijar las metas y objetivos del día a través de las acciones por realizar. Permite llevar un registro de las acciones realizadas a lo largo del proceso. Al tachar y dar por cumplida cada tarea, se refuerza la sensación de éxito y aumenta el nivel de motivación. ¿Cómo se elabora una lista de pendientes? Esta es otra herramienta que ustedes pueden utilizar para llevar un orden en lo que es las materias, ¿verdad? Los trabajos de cada una de ellas y también así no complicarse o no, ¿cómo es la palabra? No frustrarse, ¿verdad? O que no se les acumule las tareas y puedan llevarlas, ¿verdad? Con un orden y entregarlas también en su debido tiempo. ¿Cómo se elabora una lista de pendientes? Permítanme que aquí creo que está queriendo entrar alguien. Ok, ¿cómo se elabora una lista de pendientes? Para elaborar una lista de pendientes no se necesita nada especial. Se puede utilizar un cuaderno, una agenda, una libreta o incluso hojas separadas. Como su nombre lo indica, es una simple lista con las tareas por realizar. La lista se puede organizar por materias, áreas, objetivos y proyectos. Conforme se vaya cumpliendo cada uno de los puntos anotados, se tacha o se mancha con o con un lapicero o con un chequecito, ¿verdad? Otra herramienta importante dentro de lo que es nuestro entorno de estudio es el diseño del horario de estudio. Este pues nos dice de la siguiente forma: mientras que la programación del cuatrimestre se enfoca en las fechas generales y actividades concretas, el horario de estudio es una especie de plantilla de trabajo que atiende a las actividades semanales día a día. Debe ser flexible, puesto que no todos los días son iguales y algunas veces se altera debido a actividades imprevistas u ocasionales como una boda o un cumpleaños. ¿Por qué es bueno tener un diseño de un horario de estudio? Uno, porque nos permite tener cronometrado las actividades que vamos a hacer diarias. Nosotros como estudiantes a nivel de la modalidad a distancia o virtual, tenemos pues más actividades que hacer personales, y junto a esto están las actividades de estudio. Entonces, hacer un cronograma o un horario de estudio nos permite facilitar y pues ordenar las actividades que hacemos diariamente. Aquí habla de que no todos los días son iguales, ¿verdad? Obviamente todos los días no son iguales, pero sí sabemos que tenemos un espacio, tal vez en la tarde, tal vez en la mañana o tal vez en la noche, para poder retomar las lecturas, ¿verdad? Hacer actividades en cuanto a la universidad, y que no nos limita a hacer otras actividades cotidianas que pueden ser variadas día con día. Entonces ustedes pueden hacer un horario donde pongan en específico una hora para leer, una hora para hacer el trabajo, una hora para revisar plataformas, y pues lo demás pues lo dejan para las actividades que ustedes hacen diariamente. Pero ustedes ya saben el horario que tienen que seguir al momento de incorporarse a lo que es el estudio.
Y por ahí les pongo un ejemplo de cómo hacer un horario de actividades o cronograma de estudio, ¿verdad? Luego habla de lo que es la sesión de estudio. ¿Y qué es la sesión de estudio? Cuando uno comienza a realizar una tarea, necesita entrar en calor. Al cabo de un rato alcanza su capacidad máxima, pero esto no se puede sostener mucho. Conforme pasan las horas, el rendimiento comienza a disminuir y aparece el cansancio. La curva de trabajo es un gráfico que te permite calcular cuánto es tu proceso de calentamiento y de decaimiento. Entonces nosotros sabemos o nos conocemos, ¿verdad? Cómo somos, cuánto tiempo nosotros podemos soportar estar haciendo algún trabajo o estar reunido en grupo y cuánto nosotros podemos dar, cuando nosotros podemos dar el 100%, ¿verdad? No todo, o sea, no nos vamos a reunir, ¿qué? Le decimos al compañero, nos vamos a reunir eh, de 3 a 5 de la tarde, ¿verdad? Y no vamos a estar de 3 a 5 de la tarde pues trabajando. Entonces, si nos reunimos de forma presencial, pues tenemos que descansar un ratito, ¿verdad? Tomarnos un café, tomar agua, comernos algún churrito, ¿verdad? Tomarnos una gaseosa, platicar un poco de la vida personal, si somos amigos, conocernos, ¿verdad? Si no nos conocemos. Y, y pues relajarse un poco, ¿verdad? Y luego retomar otra vez la línea de estudio, ¿verdad? Para que así no nos saturemos y también podamos aprovechar el tiempo que hemos estipulado para realizar esa función. Entonces, no todos, no solamente, no todos es estudio, ¿verdad? Leer o estar en ese constante proceso, sino que también hay que relajarse un poco, eh, descansar, ¿verdad? Para que nuestro cerebro, nuestra cognición no se sature mucho. No sé si hasta el momento hay dudas o inquietudes. Dudas, inquietudes, algo que ustedes quieran agregar. Licenciado, solo una consulta. Dígame. El día de semana, ¿qué día es que está la sesión? Bueno, las tutorías de repaso las tenemos en semana A los días jueves. En las orientaciones académicas están estipuladas las fechas de las tutorías tanto ordinarias como las de repaso. Entonces nosotros solamente el horario hemos fijado que son los días jueves de 8 en adelante, ¿verdad? Más que todo se extiende 1 hora, no es mucho el tiempo, no son 2 horas, sino que solamente es 1 hora, 50 minutos como mínimo. En esas tutorías nosotros retomamos temáticas como esta, hablamos de las tareas, ¿verdad? Si hay algo que ha quedado inconcluso para poderlo resolver, o dudas o inquietudes que ustedes tengan a lo largo de esa semana que no hablamos, ¿verdad? De la semana B que no nos corresponde a nosotros. Eso es Gracias, licenciado. Ok. No sé si hay más dudas o inquietudes. Dudas o inquietudes con respecto a la temática. No, ninguna de mi parte. Ok. Bueno, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Cómo ha venido el proceso, ¿verdad? De esta sesión, ¿verdad? De esta tutoría, hablando un poco de lo que es el aprendizaje, hablando primero de esos procesos individuales que tiene el ser humano, ¿verdad? Para captar la información, la cognición, el proceso cognitivo más que todo, ¿verdad? La memoria, el lenguaje y ciertos aspectos ahí individuales que la persona tiene para poder adquirir información, ¿verdad? Eh, Hablábamos también de lo empírico y lo teórico, ¿verdad? Que es parte también de ese proceso de adquisición de información. Y también hemos hablado al final de esta tutoría, ¿verdad? Bueno, es nuestra segunda parte de la tutoría, de esas herramientas que nos van a ayudar a nosotros para captar ya la información, pero dentro de un ambiente de estudio, ¿verdad? Como en el que nosotros nos desarrollamos. Hablamos de ustedes como autodidactas y que ustedes tienen más responsabilidad individual
con respecto a la adquisición de información, pues sé que aquí en la tutoría hablamos un poco, ¿verdad? Aunque a veces cantinflado, ¿verdad? Pero tratamos la manera de que las temáticas, pues, lleguen hacia ustedes, pero sabemos nosotros como tutores que no solamente es eso, ¿verdad? Sino que también ustedes tienen que poner de su parte y leer los materiales de estudio que están en plataforma. Yo les hablaba al comienzo de la tutoría de una tarea, ya la vamos a desarrollar, ya vamos a hablar de ella, para que ustedes también vayan comprendiendo qué es lo que se les pide. No sé, por eso les decía, si la tarea básicamente es parte de hacer unas herramientas por ahí que están bien específicas, y por eso yo les pediría, ¿verdad? Que si ya leímos el material, lo volvamos a leer para comprender, pues nos vamos a apoyar mucho en los materiales y en cómo este material teórico que tenemos, el libro, nos explica la forma de cómo construir esas herramientas que nos van a ayudar a nosotros en nuestra carrera universitaria o nuestro ambiente, y que también nos va a permitir desarrollar lo que es la tarea en sí. Así que ya voy a pasarme a lo que es plataforma para poderles mostrar lo que es eh, ¿cómo se llama? La guía de la tarea. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Sí, aquí está. Logran ver lo que es el escritorio de mi computadora. Sí, puedo, Luis. Sí, Ok, se puede, se puede. ok. Sí, Entonces ya, ok, está bien. Ya les hablaba, ¿verdad? Ya ustedes ya participaron en el foro académico o en el foro de discusión. Ese tenía un valor del 15%. Ahora esta tarea tiene un valor del 25%. Si vamos haciendo sumatorias con esta tarea al momento de entregarla, ¿verdad? Al momento de calificarse, ya ustedes ya ustedes tendrían una participación del 40% de su nota final. O sea, ya se jugaron ese 40%, solo les quedaría el 60%. ¿Por qué es necesario conectarse a lo que son las tutorías? Porque aquí tenemos el espacio para poder despejar dudas o inquietudes. Yo entiendo que a veces hay compañeros que por una u otra razón no se han podido conectar, y es comprensible, ¿verdad? A veces el trabajo, a veces algún turno de trabajo no nos dejó conectarnos, a veces alguna actividad eh, fuera de nosotros, ¿verdad? No nos dio el chance de conectarnos, y es válido. Faltar a una tutoría es válido, pero mi razón, ¿verdad? De decir esto es que si los compañeros, ¿verdad? Que no se conectan, ¿verdad? A las tutorías, y pues solo se van a revisar lo que es el video ahí, ¿verdad? Ah, ya lo subieron, lo voy a revisar, voy a ver qué dejaron. A veces no logran, no ven las 2 horas completas, ¿verdad? Sino que lo van adelantando, total, pierden la información y suben la tarea. Entonces, estas personas no captan la idea o no despejan sus dudas y entregan una tarea tal cual como, o lo tratan de hacer tal cual como lo dice la guía, ¿verdad? Pero a veces la guía lo hace tan general que hay cositas tan específicas que se piden, o que ustedes tal vez lo comprenden de una forma, pero yo lo explico de otra, y es ahí donde la nota baja. ¿Por qué lo digo, verdad? Porque como ustedes ven en las orientaciones, son, son pocas tareas que tienen ponderaciones un poquito altas, ¿verdad? Y a medida se va bajando el puntaje, pues ustedes pueden, pues sí, estar más saturados al final del ciclo con las tareas en sí, ¿verdad? Entonces, tratar la manera de poderse conectar, ¿verdad? A las tutorías. Y
pues sí, tener el chance también de expresar sus inquietudes o sus sugerencias, ¿verdad? O las ideas que ustedes también les nazca a raíz de las actividades. Ahora bien, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a esto. Dice guía de orientación para la segunda tarea de aplicación, dice mi proyecto de estudio. Valor 25%, fecha de entrega 27 de marzo del 2022. Hoy estamos 12 de marzo y se entrega el domingo 27, es decir, que tenemos prácticamente, partiendo desde ahora, 2 semanas para poder entregar esta tarea. La descripción de la actividad. La importancia de conocer a sí mismo y la autorregulación son las herramientas básicas para proponerse alcanzar los propósitos, objetivos y metas durante la vida universitaria, con el propósito de desarrollar habilidades de aprendizaje mediante estrategias y técnicas de autoformación que contribuyan a su desempeño como estudiante universitario de educación a distancia. Se realizará esta actividad denominada mi proyecto de estudio, así se llama la actividad, que consiste en una compilación de herramientas de aprendizaje aplicadas al desarrollo de los contenidos de la segunda unidad. Es decir, estas temáticas que hoy hemos visto, ¿verdad? A lo largo de esta tutoría, tomando como base las lecturas y los videos desarrollados en la ruta de aprendizaje e incorporados en la presentación de la unidad 2. Objetivo: establecer los elementos fundamentales de un proyecto de estudio personal basado en la autorregulación y planificación de las actividades académicas, laborales, familiares y personales mediante herramientas de aprendizaje autónomo a fin de promover su utilización en su rutina de estudio. Indicaciones. Revise la ruta de aprendizaje de la unidad 2. ¿Cuál es la ruta de aprendizaje de la unidad 2? Nos vamos aquí. Vemos esto, permítanme. Nos vamos aquí y nos vamos a lo que es la unidad, nos vamos a contenido y nos vamos a lo que es la unidad 2. Entramos a la pestaña de la unidad 2 y nos vamos a la ruta de estudio, la cual está aquí. Ustedes le dan clic y se les abre el documento y aquí está la ruta de estudio. Ustedes pueden verla y visualizar como ustedes quieran. Aquí está la ruta de estudio y les va diciendo la fecha, contenidos, recursos didácticos, actividades a desarrollar. Quiero ver quién entró ahorita. Ok, entonces esa es la indicación. Revise la ruta de aprendizaje de la unidad 2. Ya saben a dónde está la ruta de aprendizaje, en la que se detallan las lecturas por realizar y la visualización de los videos sugeridos para elaborar las herramientas de aprendizaje que integrarán su proyecto. Número 1. Elabore un mapa mental sobre la autorregulación y cómo la aplica usted como estudiante. El mapa mental lo van a realizar sobre esta temática, la autorregulación. De eso me van a crear el mapa mental de la temática, la autorregulación y cómo lo aplicarían ustedes como estudiante. Vuelvo y lo repito, el mapa mental solo va a hablar de la temática de la autorregulación y cómo lo aplica usted como estudiante. Ese es el mapa mental. Para ello, realice la lectura de las páginas de la 29 a la 31 del libro El arte de aprender cómo se aprende. Aquí les dan las páginas que ustedes tienen que leer para poder crear el mapa mental de la temática, la autorregulación y cómo lo aplica usted como estudiante. Para elaborar el mapa mental, oriéntese con el video Cómo hacer mapas mentales disponible y aquí les da el enlace para ver el video de cómo crear el mapa mental. Ustedes le dan clic y automáticamente los manda ahí.
Ya se fijaron, ¿verdad? Ustedes les dan clic y ahí entran de un solo a lo que es el mapa. Ahora bien, dice aquí. Permítanme. Ahora bien, dice aquí. Se seguirá la aplicación, se sugiere la aplicación MidMeister para elaborar el mapa mental con una aplicación tecnológica disponible y aquí le dan la herramienta para que ustedes puedan crear su mapa mental. Óigase bien, se sugiere la aplicación MidMeister, ¿verdad? Y aquí le dan la dirección para poderse meter a ese programa. Cuando se dice se sugiere, no quiere decir que con ese programa ustedes se van a casar, ¿verdad? Y con ese lo van a tener que hacer. No, se sugiere por si ustedes no conocen otro programa. Ya si ustedes conocen otro programa para crear mapas mentales que para ustedes se les hace más fácil, lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero sí, el mapa mental tiene que estar o tiene que tener la temática o tiene que ser solo de la temática de la autorregulación y cómo lo aplica usted como estudiante. Número 2, elabore un horario personal de estudio. Tome como base la lectura de las páginas 57 a las 63 del libro El arte de aprender cómo se aprende. Diseñe un horario personal de estudio que incluya todos los días de la semana, todas las actividades y rutinas que usted realiza durante la semana, personales, laborales, familiares, académicas y los ciclos biológicos. Para elaborar su propio horario de estudio puede apoyarse con el ejemplo de la página 63 del referido libro. Eso es en cuanto a lo que es el horario de estudio, ¿verdad? Personal de estudio. Herramienta número 3. Elabore un cuadro resumen sobre su proyecto de estudio. Para esto realice la lectura de las páginas de la 48 a la 51 del libro El arte de aprender cómo se aprende. Redacte un propósito y una meta que usted pretende alcanzar al estudiar la carrera universitaria. De esto me van a crear el resumen, ¿verdad? El cuadro resumen del propósito, de un propósito y una meta que usted pretende alcanzar al estudiar la carrera universitaria. Reflexiones sobre la actividad adecuada que debe asumir, reflexiones sobre la actitud adecuada que debe usted asumir como estudiante universitario para alcanzar sus propósitos y sus metas propuestas. Piensa en una estrategia de acción que aplicará al estudiar su carrera para alcanzar el propósito y la meta establecida. Elabore un cuadro resumen con la siguiente información. Y aquí está, ¿verdad? De estos 3 puntos, usted me va a hacer ese cuadro que dice aquí, ¿verdad? Que va a tener nombre de la carrera que estudia. Propósito al estudiar en la carrera, una meta con relación a esta carrera, cantidad de años que espera invertir en estudiar su carrera, actitud adecuada que debe asumir para estudiar esta carrera y estrategia de acción que aplicará para estudiar esa carrera. Esa es en cuanto al cuadro resumen. Herramienta número 4. Elabore un mapa conceptual sobre los elementos fundamentales para la aplicación en una sesión de estudio. Realice la lectura a las páginas de las 65 a las 70 del libro El arte de aprender cómo se aprende. Para elaborar el mapa conceptual, oriéntese con el video Cómo crear un mapa conceptual disponible y ahí está la dirección. Se sugiere el programa CMap Tools para elaborar el mapa conceptual con una aplicación tecnológica disponible y ahí les da la dirección. Obviamente, ahí dice también, se sugiere, si ustedes tienen otro programa para crear un mapa conceptual, lo pueden utilizar. Pero el mapa va a estar sujeto a la temática, los elementos fundamentales para la aplicación de una sesión de estudio. De eso me van a crear el mapa conceptual. Número 5. Escriba una reflexión personal sobre su motivación como estudiante universitario y los factores que la condicionan, dice. Fundamente su reflexión en la lectura de la página 82 y a la 86 del libro El arte de aprender cómo se aprende.
Consolide las 5 actividades: mapa mental, horario de estudio, cuadro resumen, mapa conceptual y reflexión personal en un documento de Word en el orden solicitado, ¿verdad? Mapa mental, horario de estudio, cuadro resumen, mapa conceptual y reflexión personal. En caso de utilizar aplicaciones o programas específicos, agregue la imagen escaneada de cada una de ellas. Nota importante, y aquí también yo voy a hablar de algo importante. Ahí se pide un documento de Word. Yo les pediría mejor como tutor, y para que a ustedes les salga más fácil y no se les vaya a complicar las cosas, que ustedes me manden el documento en formato PDF, para que así el documento al momento de subirse a la plataforma no se les vaya a desconfigurar y no se les vaya a arruinar, ¿verdad? Todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Entonces, sí les pediría que lo subieran a lo mejor en formato PDF, ¿verdad? Así ya lo que ustedes crearon ya no se mueve, ustedes lo revisan antes de subirlo, ¿verdad? Y ustedes saben que en PDF no se va a mover nada de lo que ustedes ya han visto que está colocado ahí. Pero eso sí, antes de hacerlo o pasarlo al formato PDF, por favor revísenlo, ¿verdad? Antes de hacerlo PDF y después de hacerlo PDF, ¿verdad? Para ver si no se ha movido o ha habido algún problema. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Dice documento Word, pero yo quizás le pediría a ustedes que lo hicieran en formato PDF, para que no vaya a haber ningún problema después, ¿verdad? Que haya alguna desconfiguración o haya algún problema. Nota importante, dice, en las páginas de la 242 a la 249 del libro El arte de aprender cómo se aprende, encontrará más información de cómo elaborar estas herramientas de aprendizaje. En esta asignatura nos interesa que usted aprenda a trabajar con las herramientas de aprendizaje. Si usted quiere intentarlo con una aplicación tecnológica, puede hacerlo con los programas sugeridos o con cualquier otro que conozca, pero su utilización no es obligatoria. Es decir, las que se dicen ahí no son obligatorias, pero si ustedes conocen otras herramientas tecnológicas para hacer los mapas, lo pueden utilizar. Estructura de la tarea. Esto es importante. Número 1, o literal A, elabora una portada para su trabajo según el formato adjunto. Literal B, elabora una breve introducción en que explique el tipo de trabajo presentado, los propósitos del trabajo realizado y, en forma general, las actividades que le sirvieron para elaborar su proyecto de estudio. Esta introducción se elaborará en una página como máximo. Aquí quiero llegar yo y que me comprendan. Aquí dice una página como máximo. No me vayan a hacer introducciones de 4 renglones, de 3 renglones, de 5 renglones, ¿verdad? Haga que aquí quizás como mínimo les voy a pedir 3/4 de página y como máximo una página de introducción. Así que no me vayan a realizar ese tipo de introducción de 4 renglones o 5 renglones, sino que como mínimo 3/4 de página y como máximo una página. Literal C, coloque el consolidado de las 5 actividades elaboradas. Literal D, agrega una página de reflexiones. En esta explique detalladamente 3 aprendizajes obtenidos al realizar el proyecto. Ojo, esta página de reflexiones es otra que no es esta reflexión personal, ¿verdad? Esta es una herramienta que ustedes van a crear, que va en la consolidada de las 5 herramientas. Esta reflexión que nos pide aquí, esta página de reflexión, es otra adicional, ¿verdad? De acuerdo al trabajo del trabajo en general, ¿verdad? No es la que va en las herramientas, así que hay que tener mucho ojo en eso. Son 2 reflexiones. Y literal adjunte una página con las referencias escritas en formato APA. Solicite apoyo a su tutor o tutora para realizar este apartado. Yo les voy a enviar el formato APA, ¿verdad? Última edición. O creería yo que ustedes se meten a Google, ustedes ponen formato APA, última edición, y ahí les aparece el documento para que ustedes lo puedan utilizar para elaborar sus referencias bibliográficas. Para la entrega del trabajo.
No se limita la cantidad de páginas para elaboración de las actividades con el uso de las herramientas de aprendizaje. Utilizar la fuente Arial o Times New Roman, tamaño de fuente 12, interlineado sencillo y el texto justificado. Deberá subir el trabajo en formato PDF, ya se lo decía yo, ¿verdad? Ya dice Word, pero es mejor subirlo en PDF para que no se desconfiguren al momento de subirlo a plataforma. A la plataforma virtual más tardar el día 27 de marzo del 2022 a las 11:55. Antes de subirlo, verifique que la presentación de su tarea esté en el orden sugerido y que se identifiquen los apartados detallados. Eso es lo que se les pide para la tarea. No sé si hay más dudas o hay inquietudes por ahí. Las podemos hablar ahorita. ¿Dudas, inquietudes con la tarea? La fecha de entrega me dijo, profe, disculpe. La fecha de entrega es el día, permítame, es el día 27 de marzo. Tenemos como fecha límite el día 27 de marzo a las 11:55 p.m. ¿Dudas, inquietudes? Gracias. Ok. ¿Dudas, inquietudes? De momento ninguna, dijo. Ok. Ok. Ok, está bien entonces. Eso pues sería su trabajo, ¿verdad? Como les digo, tienen 2 semanas para realizarlo. Acuérdense que son 2 reflexiones, uno como herramienta, ¿verdad? De que se les pide y la otra es como una reflexión en general de la actividad o del trabajo que ustedes han hecho. No se vayan a confundir con eso. Ahora bien, la situación que pasamos con lo que es la, el foro académico o el foro de estudio, ¿verdad? Que tuvimos el problema, se los voy a volver a recordar. Nosotros somos el grupo de San Salvador número 2. Mi nombre es Miguel Antonio Cardona Mejía, ¿verdad? Somos el grupo de San Salvador número 2. Entonces, ese grupo ustedes van a buscar, porque para que no ustedes no suban los documentos en otro grupo que no es el asignado a nosotros. Cuando ustedes vayan a subir la tarea, ustedes entran, creo que aquí todavía no está la pestaña, pero nos vamos a ir aquí a lo del foro. Entramos, ¿verdad? La pestaña, ¿verdad? Esta no es la pestaña, pero es un ejemplo que les voy a dar. Y siempre vean que diga San Salvador Grupo 2, donde dice grupos separados. Si no dice eso, denle a la flechita aquí, se les va a abrir esta pantallita y ahí busquen el grupo de San Salvador número 2. Le dan clic y se va a cargar la página o la ventana que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Para que ustedes puedan subir la tarea y no vaya a haber alguna confusión como en lo del foro, ¿verdad? Entonces, para que lo podamos subir en el grupo correspondiente. Ahora bien, si existiera algún problema, ¿verdad? Que ustedes no hallaran el grupo número 2, me lo hacen saber. Y por tal razón, se los decía, ¿verdad? Anticipadamente, no tratemos de subir la tarea a última hora, ¿verdad? Porque tienen hasta las 11:55, ¿verdad? Digamos. Entonces, pueda que a esa hora ya no esté yo disponible, ¿verdad? Esté dormido, no sé, y no les pueda contestar. Entonces, y pues se van a quedar ahí sin poder subir la tarea. Entonces, tratémoslo de hacer un poquito antes, no porque yo voy a estar dormido y no les voy a poder contestar, sino que porque no puede surgir otro tipo de problemas, ¿verdad? Puede haber que se caiga la plataforma, puede que el internet les esté fallando, etcétera. Entonces, tratemos de hacer las cosas con tiempo, ¿verdad? Para que no vaya a surgir ningún problema y si surge, poderlo solucionar a la brevedad posible sin esa presión de que el tiempo se está acabando, ¿verdad? Entonces, solamente eso como sugerencia. Si no hay más dudas o inquietudes, dígame, por ahí vi levantada una mano.
Hola, hola. Por ahí había levantado una mano. ¿Me escucha? Sí, sí, la Hola. escucho. Hola, hola. Ok. Sí. Buenas tardes. Fíjese que yo vi su mensaje en la plataforma de que le enviáramos un mensaje para que nos iba a agregar a un grupo. Yo le envié mi número de teléfono, pero no me agregó al grupo. No la he agregado. No. Ya vamos a revisar por aquí. Sí. Elena es, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si está por acá. Sí, aquí está. Creo yo que me fue por alto agregarla, pero si está por aquí, el número, aquí está. Ya la voy a agregar. Cuando terminemos la tutoría, la agrego al grupo. No hay ningún problema. Ok, está bien. Muchas gracias. Solo Bueno, eso. ok. ¿Dudas, inquietudes? ¿Estamos bien entonces? Así que, pues, pedirles de favor que lean los documentos, vayan a plataforma a revisar la guía de trabajo y pues a hacer el tiempo para poder comenzar a trabajarlo, ¿verdad? De antemano les agradezco nuevamente el haberse conectado. Estemos siempre en contacto en plataforma o en los correos institucionales y cualquier duda o inquietud me lo hacen saber. Les agradezco nuevamente el estar pendiente de la tutoría, pues si nos vemos hasta la tutoría de repaso, que si mal no recuerdo sería el jueves 24 de marzo. Recuerden que es de 8 en adelante y pues por ahí los espero. Así que pasen feliz tarde y nos vemos hasta esa fecha. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos. Bueno, Gracias, gracias, feliz tarde. licenciado. Feliz tarde, adiós.